Muy bien. Ya se ve, ¿verdad? Ya, Doc, ya sé. Muy bien. Bueno, pues este tema la verdad es que a mí me gusta mucho porque la enfermedad renal crónica es lo que más vemos en el día a día en conjunto con lesión renal. ¿Y cuál va a ser la agenda del día? Pues bueno, quiero explicarles un poco de la definición, la clasificación, obviamente la evaluación, la fisiopatología, cuáles son los factores, sí, que te desencadena, sí, los factores de susceptibilidad en tu paciente y cuáles son los factores de progresión, que era lo que yo les decía, explicarles cuáles son esos factores de progresión de la enfermedad renal crónica y propiamente al limitar estos factores de progresión, vamos a tratar de disminuir la rápida progresión de la enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? Una vez que un paciente tiene enfermedad renal crónica establecida, va a seguir progresando. ¿Por qué? Porque la proteinuria per se genera fibrosis y atrofia, fibrosis intersticial y atrofia tubular. ¿De acuerdo? La propia acidosis perpetúa la enfermedad renal crónica, condiciona hipercalemia. ¿De acuerdo? Entonces, hay varios factores que se tienen que limitar para que el paciente, ¿sí?, no progrese de manera rápida en la enfermedad renal crónica y tenga una progresión normal, es decir, como el resto de la población, que es de 1 mililitro por minuto posterior a los 40 años. ¿De acuerdo? Obviamente que va a haber medidas de prevención, cuándo derivarlo al nefrólogo, el tratamiento y obviamente un punto importante, el riñón senil, porque hay pacientes que eventualmente en etapas de edad avanzada son referidos al nefrólogo cuando tienen filtrados normales o aceptables para su edad y que el nefrólogo la verdad es que poco va a hacerles. Entonces, por eso hay ciertos criterios específicos para cuándo considerar enviarlos a o derivarlos al nefrólogo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la enfermedad renal crónica, punto importante. En el 2017 se documentó que había un aumento en la prevalencia, en promedio 12.5, ¿sí? Y 51.4 muertes por cada 100,000 habitantes. Es de las enfermedades que mayor gasto representan a nivel del sector salud y obviamente, pues que tiene repercusiones médicas, económicas y sociales. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene enfermedad renal crónica en etapa terminal o en código 5, ¿qué es lo que va a pasar? Un paciente económicamente activo se va a ver limitado por el hecho de que tiene que llevar a cabo sus terapias de reemplazo renal, llámese diálisis o hemodiálisis. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues que la enfermedad renal crónica en un paciente que no se apega al tratamiento, pues tiene mayor riesgo cardiovascular. De hecho, per se, la enfermedad renal crónica ya aumenta el riesgo cardiovascular de manera importante. Aunado a ello, si le agregamos que es un paciente diabético, hipertenso, tabáquico, con hábito tabáquico o fumador, y le agregamos ERC, pues obviamente que es un paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular. De hecho, la mayor parte de las muertes en los pacientes con enfermedad renal crónica deriva de patología cardiovascular y no propiamente por la enfermedad renal crónica. Sí, un porcentaje alto tiene que ver con la enfermedad renal crónica, como son infecciones del torrente circulatorio asociado a angiacceso o peritonitis por diálisis, pero otra gran parte va derivada de patología cardiovascular. ¿Y cuáles son las principales causas que condicionan enfermedad renal crónica? Diabetes, hipertensión, inmunohereditarias, como son glomerulopatías por patologías autoinmunes o glomerulopatías por entidades no desencadenadas por patologías como lupus, Sjögren, artritis, es decir, algún tipo de glomerulopatía membranosa, glomerulopatía por IgA, etcétera, etcétera. Y finalmente otras causas, es decir, un paciente que condicionó, que presentó enfermedad renal crónica porque en algún punto fue donador, ¿sí? Y no se cuidó y posteriormente degeneró en enfermedad renal crónica, toxicidad por fármacos, sí, traumas abdominales y pérdidas renales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este diagrama se estipula cuáles fueron las tres principales causas de mortalidad en México. ¿De acuerdo? En los últimos años se documentó que aproximadamente el 10% de la población tiene enfermedad renal crónica y muchos de ellos no lo saben. ¿Por qué? Porque finalmente la enfermedad renal crónica en etapas tempranas es prácticamente silenciosa y obviamente se va a empezar a pronunciar más en etapas cádigo 3A y predominantemente en 3B, que es cuando el paciente ya empieza a tener otro tipo de alteraciones como son anemia, ¿sí? Eventualmente ya empieza a haber elevación de azuados, un poco de acidosis y obviamente pues bueno, es cuando el paciente empieza a tener mayor presencia de signos y síntomas, ¿de acuerdo? En promedio, actualmente 6.2 millones de mexicanos con diabetes tienen enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo?
y no se incluyen a otras enfermedades. ¿Qué quiere decir? El paciente con diabetes muchas veces está subdiagnosticado. Cuando se diagnostica es porque ya tiene cerca de 10 o 15 años con la enfermedad y nunca se dio cuenta. Y finalmente, la hiperglucemia condiciona afectación a nivel hemodinámico glomerular y pues degenera en cambios propiamente que condicionan enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? En estas tablitas está estipulado y bueno, asociándonos un poco al hecho de que cursó la pandemia, pues COVID-19 se llevó el primer lugar, seguido de enfermedades del corazón, complicaciones por diabetes, ¿sí? Y si nos damos cuenta, ya haciendo la derivación en el contexto de hombre-mujer, en las mujeres, ¿sí? Se encuentra la insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta aquí, pues finalmente la enfermedad renal crónica juega un papel muy importante en las causas de mortalidad en nuestro país y que muchas de las veces también está una subdiagnosticada o que propiamente no le acuñan directamente la causa de muerte a la enfermedad renal crónica, pero degeneró a causa de un paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer ese caso clínico? Ya, doctor. Dice, mujer de 26 años de edad, con antecedente de ser donadora renal hace 3 años, niega otros crónicos degenerativos, signos vitales, tensión arterial de 110 sobre 70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, peso de 60 kilogramos, talla de unos 65 centímetros. Se le hicieron Perdóneme. Continúa. Se hicieron estudios de laboratorio y gabinete donde hubo una creatinina de 0,9 miligramos por decilitro, una tasa de filtración glomerular de 90,4 mililitros por minuto, un ultrasonido renal normal. A su egreso posterior a ser donadora renal, le comentaron que se quedaba con el diagnóstico de enfermedad renal crónica. La paciente le pregunta si este diagnóstico es correcto, ya que le comentó otro médico que tiene adecuada función renal. ¿Qué opina respecto al diagnóstico? ¿Qué opinas, Mami? Pues opino que al ser una donadora renal ya tiene una función renal disminuida. Entonces eso la convierte en una persona con una enfermedad renal crónica. No quiere decir que no sirva el riñón que tiene, sin embargo ya tiene una función normal disminuida. Entonces ¿Función siento que normal? tiene que tener cuidados extras como para que pueda llevar una vida. ¿Pero tiene la función normal o está disminuida? ¿Tú qué opinas? ¿Y tiene o no de enfermedad renal crónica? Sí, ¿por qué o no por qué? Con base en lo que hemos estado platicando en las clases previas. Yo creo que sí tiene una enfermedad renal crónica porque ya crónicamente no va a tener un riñón. Sin embargo, el riñón que tiene pues le está sirviendo. Nada más que no es lo mismo tener los dos, entonces sí tiene una función renal disminuida. Está hiperfiltrando. Y por definición, ¿cuál era la definición de enfermedad renal crónica? Mm, era una disminución de la filtración justamente, ¿no? Ajá. ¿De cuántos mililitros? De, mm, Me acuerdo de la aguda, no de la crónica. Vale, no importa. Bueno, vamos a seguir. Doc, una pregunta. ¿No podría ser aquí igual algo parecido a lo que nos comentaba cuando veíamos sobre la clasificación de que, por ejemplo, los pacientes que tenían algunas alteraciones estructurales, aun cuando la función renal estaba pues conservada, ya se consideraban como pacientes con enfermedad renal crónica? ¿No podría ser algo similar aquí, que aunque aparentemente Justamente, funciona bien, ya no tiene un riñón? de hecho, sí lo dijo Noemí. Noemí justamente lo dijo. Dijo que finalmente ya no tenía un riñón y que ya tenía enfermedad Ujú. renal crónica. Entonces sí, justamente tú refuerzas esa parte. El paciente donador renal, al tener una alteración anatómico-estructural, ya se considera enfermo renal crónica y enfermo renal crónico, independientemente de la capacidad de filtración, porque ahí el riñón está compensando. Hiperfiltra, que es lo que les decía ayer o antier, de la reserva renal funcional, que también lo voy a tocar,
y que tiene la capacidad de compensar y por ende no hay una repercusión estrecha o estricta. Pero obviamente que este paciente, ¿sí? Con hiperfiltración continua, este riñoncito va a disfuncionar en algún punto. Entonces, este paciente, por definición, al menos de entrada, por definición, ya tiene enfermedad renal crónica porque tiene alteraciones estructurales. De ahí tendríamos que evaluar cuando el paciente tiene sus dos riñones. Ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Para que no me detenga tanto, pero sí tiene enfermedad renal crónica. A ver, ya el otro caso. ¿O quién me ayuda a Cuestión leerlo? de- ¿Mande? Ajá, adelante, adelante. Ajá, sí. Dice, él tiene diagnóstico de enfermedad renal poliquística autosómica dominante, niega otros crónico-degenerativos. Signos vitales, tensión arterial 130/80, frecuencia cardíaca 78 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 16 respiraciones por minuto, estudios de laboratorio y gabinete, creatinina 0,8, tasa de filtrado glomerular 96, USG renal, ambos riñones aumentados de tamaño con múltiples quistes. La pregunta es, ¿el paciente tiene enfermedad renal crónica? Pues yo diría que sí, porque en principio pues tiene alteraciones estructurales por los quistes que menciona y lo de la tasa de filtrado glomerular que tiene de 96. Si no mal recuerdo, la estadificación del acádigo creo que decía que a partir de 90 de filtrado glomerular se consideraba como enfermedad renal crónica de estadio 1. Entonces podríamos como que englobarla allí en esa categoría, ¿no? Exacto, de hecho, Código te dice que puedes tener enfermedad renal crónica. Bueno, la definición estricta te dice menos de 60 mililitros por más de 3 meses. Pero hay un apartado donde te dice que puedes tener mayor tasa de filtración glomerular siempre y cuando tengas un componente agregado de daño o, en este caso, alteración estructural, que es lo que tú estás comentando y que es similar al otro paciente. El otro paciente, bueno, estaba nefrectomizado, era monorreno. Aquí no es el caso, pero tiene quistes y ya tiene afectación, ¿sí? Anatómico-estructural que condiciona el diagnóstico ya por definición de enfermedad renal crónica. Entonces también tiene enfermedad renal crónica este paciente, independientemente de que la creatinina pudiera ser prácticamente normal y la tasa de filtrado glomerular pues da la impresión de que está en rangos todavía permisibles. ¿Alguien más que me quiera ayudar? Bueno, lo leo yo. Hombre de 55 años con los antecedentes de importancia, diabético tipo 2 de 10 años, en tratamiento con metformina 850 cada 8 horas y glibenclamida 5 cada 2. Es obeso, grado 1, diagnosticado hace 3 años, con un IMC de 31. ¿Sí? Inicia con cefalea holocraniana, intensidad moderada que no se ve con paracetamol y acude a valoración. Sí, tiene ahí una glucosa de 230, urea de 25,6, creatinina de 0,6, un ácido úrico de 9, colesterol de 210, triglicéridos de 641 y un BUN de 2. Tiene un examen general de orina donde reportan que hay proteínas en la cruz, hay glucosuria, hay proteinuria y tiene un índice de albuminuria creatinuria de 288 y una tasa de filtrado glomerular de 114 mililitros. Está hipertenso, 170-100, mucosas subhidratadas, cardiopulmonar sin compromiso y abdomen con tejido adiposo abundante, extremidades sin edema. ¿Qué les llama la atención en este caso? Les regreso si quieren. Recuerden, 55 años, diabético de 10 años, metformina, glibenclamida y es obeso. A lo mejor a mí un poquito los síntomas neurológicos, porque podría yo asociarlo un poquito, aunque la urea está un poquitito elevada, pues no sé si podría tener algo de relación allí. Como que ¿Algo, para otra hacer. cosa? ¿Qué otra cosa les hace más ruido? Tiene descontrol de la glucosa, tiene una diabetes descontrolada. No podemos decir que está descompensada porque... Bueno, Ah, díganme, díganme. de los laboratorios de gabinete, que como usted decía, que tiene la glucosa muy alta, también tiene los triglicéridos elevados, el colesterol. También podemos añadir pues que lleva más de 10 años siendo paciente diabético, aparentemente descontrolado y ahorita pues tiene una presión arterial alta. Ajá, ¿y qué otra cosa? En el contexto renal. Acuérdense que estamos en clase de nefro. Ah, perdón. O sea, sí, sí es válido, todo eso está bien. La albuminuria, ¿no, doctor? La albuminuria, ajá, albuminuria creatinina de 288, ¿sale? Es de lo más importante. ¿Por qué?
Cuando sus compañeros dieron la clase de síndromes glomerulares, hasta les dije, hay una tablita muy bonita de enfermedad renal crónica que me gusta mucho, que está semaforizada por colores y que dependiendo de la semaforización es el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica y que tiene mayor riesgo el que tiene esto que el que tiene esto. ¿De acuerdo? Pues ahí en la clasificación ya está en un A2, ¿no? Por el índice de albuminuria creatinúrica. Ujú. Idealmente, aquí está bien lo que tú me estás diciendo, María. Habría que ver específicamente una determinación de albuminuria en orina de 24 horas. Justamente, el índice de albuminuria creatinuria es un punto que debemos tener en cuenta y que es una forma de hacer la evaluación en un spot urinario o en una muestra de orina al azar. Pero bien, bien, muy bien que te diste cuenta en ese punto, es una 2 propiamente y obviamente es un paciente que tiene mayor factor de progresión. Finalmente es un paciente que ya tiene, a pesar de que tiene función renal conservada, ya tiene proteinuria. Y la proteinuria, como ya se los mencioné hace un momento, tiene, sí es uno de los componentes que se documentan para considerar o catalogarlo como enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? Entonces, justamente es lo que les estoy diciendo. Se define como anomalías, sí, ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Afectaciones estructurales, alteraciones en la función renal con más de 3 meses y específicamente el código te dice como menos de 60 mililitros minuto. ¿De acuerdo? Pero lo que les estábamos comentando hacer, bueno, lo que les platicábamos en la clase de síndromes glomerulares cuando hablábamos de glomerulonefritis crónica, ¿sí? Es que podemos documentar afectación, ¿sí? O cambios propiamente bioquímicos que nos van a dar pauta a catalogar al paciente con enfermedad renal crónica o cambios anatómico-estructurales que nos van a dar pauta también para encasillarlo en un paciente con enfermedad renal crónica. Y para considerar un marcador de daño renal, ¿sí? Con uno es más que suficiente. Entonces aquí se lo resumo, albuminuria, y que era lo que le mencionaba propiamente a su compañera. Idealmente, una recolección de orina para determinación específica, ¿sí? De albúmina en orina de 24 horas. Ahora, cuando eventualmente no se puede hacer una recolección de 24 horas, pues podemos hacer un spot urinario, albuminuria creatinuria, anomalías en el sedimento urinario, ¿sí? Anomalías hidroelectrolíticas, alteraciones detectadas por histología, que es cuando hacemos biopsia renal, y que en algún punto puede pasar. ¿Por qué? Porque el paciente con una lesión renal aguda que no tienes una causa, después de 7 días, o un paciente con lesión renal aguda que no revierte, y que en algún punto te queda la duda y dices, tienes ciertos criterios para biopsiarlo, eventualmente ha ocurrido, biopsiamos pacientes con lesión renal y, oh sorpresa, es un paciente que ya está crónico, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues, anomalías estructurales detectadas por imagen o historia de trasplante de riñón. Esto también ya se los había mencionado. El paciente con enfermedad renal crónica, independientemente de que sea trasplantado, el diagnóstico de enfermo renal crónico no se quita. Es un paciente enfermo renal crónico en terapia de sustitución con hemodiálisis o con diálisis o trasplantado renal de donador vivo, de donador fallecido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, un paciente que esté trasplantado renal, nunca le vamos a quitar el diagnóstico de enfermo renal crónico. Es un enfermo renal crónico en código 5 sustituido con un trasplante renal. Por eso es que las tres terapias de tratamiento de sustitución de la función renal es diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. ¿Vale? Entonces era lo que les decía. Basta con un solo criterio para diagnosticar enfermedad renal crónica. Por lo tanto, este paciente ya tiene, ¿sí? Bioquímicos, ¿sí? O marcadores de daño en el cual lo podemos ya empezar a encasillar como enfermedad renal crónica. Y que obviamente no por eso quiere decir que ya lo vamos a dejar así. Hay muchas estrategias de tratamiento para limitar estos factores de progresión, que en él, si ustedes se dan cuenta, este tipo de pacientes, así como se los presenté, son los que generalmente vemos nosotros en la consulta, ¿sí? Descontrol metabólico, ¿sí? Condicionado por descontrol de la diabetes, dislipidemia mixta, proteinuria, hipertensión, y entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Corregir la glucosa, ¿sí? Corregir el colesterol, corregir los triglicéridos, iniciar medidas antiproteinúricas para que el paciente disminuya la pérdida de proteínas en orina, tratamiento antihipertensivo, ¿sí? Y actualmente el ácido úrico, en los últimos ensayos se documentó que no hay indicación de tratarlo a reserva de que tenga crisis gotosa. Entonces, si tu paciente solamente tiene hiperuricemia, pero no tiene repercusión clínica, no hay una indicación de dar tratamiento con inhibidores de la jantina oxidasa o con uricosúricos. ¿De acuerdo?
Muy bien. Anteriormente se le llamaba albuminuria, microalbuminuria y macroalbuminuria, ¿de acuerdo? La albuminuria normal es considerada hasta 30, posteriormente de 30 a 300, antes era microalbuminuria y más de 300 era macroalbuminuria. Actualmente, la última bibliografía actualizada ya nos dice que es albuminuria moderadamente aumentada y severamente aumentada, y que entre mayor grado de albuminuria, mayor es el riesgo de progresión de la enfermedad renal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, siguiendo un poquito con la charla, un hombre de 50 años que en la valoración renal se documenta con una tasa de filtración glomerular de 50 mililitros minuto y una relación albúmina-creatinina de 350, ¿qué riesgo cardiovascular se le otorgaría según Cádigo? Pues bueno, esta era la grafiquita que yo les decía, ¿sí? Finalmente, está semaforizada por colores, en la cual vemos que hay riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto. Entonces, regresando al esquema en el que un índice albuminura creatinúria es de 350, ¿de acuerdo? Pues ya estamos por arriba de 300. Y obviamente, dependiendo de la tasa de filtración glomerular, es donde lo vas a encasillar. Entonces, si estamos hablando de que es un paciente que tiene 50 mililitros con más de 300, pues ya estaríamos aquí, ¿de acuerdo? Tiene riesgo muy alto de progresión de la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, es un paciente que de manera inmediata tiene que ser referido con el nefrólogo e iniciarle medidas de progresión de la enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, creo que aquí lo vamos a dejar, chicos. Ya son las 7. Necesito que ustedes revisen para el martes la determinación de la tasa de filtración glomerular. ¿Cuáles son las fórmulas que se han utilizado desde Crockford Gold, MDRD, CKD-EPI, CKD-EPI, cistatina, creatinina? ¿De acuerdo? Y me van a platicar cuáles sí, cuáles no, cuáles fueron las deficiencias de algunas y por qué actualmente utilizamos la actual, valga la redundancia, ¿vale? Creo que ya todos saben cuál utilizamos, pero bueno, lo van a buscar y el día martes lo platicamos, ¿de acuerdo? Sí, Doc. No, no sé si alguien Está tenga bien, alguna duda. doctor, gracias. Pues a lo mejor una petición. A lo mejor pues, si tiene por ahí algún artículo que considere así como muy bueno bueno, para enriquecer esto de la enfermedad renal crónica, pues a ver si nos puede compartir. Sí, pues hay muchísimos, de hecho hay muchísimos de enfermedad renal crónica y actualmente sigue todavía en vías de desarrollo la investigación para tratar de limitar enfermedad renal crónica, dependiendo del contexto clínico del paciente, porque igual las vías metabólicas que condicionan enfermedad renal crónica en el paciente con diabetes son múltiples, ¿de acuerdo? Finalmente, desde los productos de glucosilación, finales de la glucosilación avanzada, el microbioma y todas estas cuestiones. Pero sí déjenme buscar uno como que resuma lo más importante en el cual puedan pues evaluar específicamente esto y lo puedan pues revisar. De hecho, la verdad es que es un tema que a mí me gusta mucho, es un tema muy bonito y espero que pues puedan captar o sea, lo más importante, ¿vale? La verdad es que les va a beneficiar mucho, les va a enriquecer mucho y cuando lleguen al internado ya no los van a agarrar en curva, ya van a poder decir, él sí tiene enfermedad renal crónica, él no tiene enfermedad renal crónica, porque me ha tocado estar con compañeros suyos, inclusive algunos cuando eventualmente nos invitan a dar charlas a los médicos de residentes de medicina familiar o inclusive algunos médicos generales como actualización y no saben definir enfermedad renal crónica. Entonces, les mando el artículo, lo busco, se los envío y pues espero que lo aprovechen, ¿vale? Sí, Doc, gracias. Muy Gracias, bien, doctor. nos estamos viendo el martes. Cuídense, estudien.